Mm, bien, como, como punto de unión, de nexo con, la, con el coloquio anterior, yo bueno, en primer lugar quería agradecer a Juan y al departamento que me hayáis invitado, al Liceo Francés de Alicante me permitiera venir, y porque tendría que estar dando clase ahora. Y entonces cuando él me propuso el tema, que es un tema no ya interesante, sino un tema necesario y obligatorio, al que tendríamos que darle mayor difusión, ¿no? Entonces yo soy muy partidario, cuando hablamos de conocimiento, de la adquisición del conocimiento, me gusta mucho el vehículo narrativo, lo que es el relato, ¿no? Me parece que es una forma bastante competente de transmitir conocimiento. Y entonces, buscando sobre qué hablar, mi tema no va sobre el colonialismo francés en este caso, sino que yo me voy al colonialismo español, en este caso a Guatemala, y entonces buscando, di con esta autora que, aparte de ser antropóloga y periodista, es activista, y entonces me parece un perfil muy interesante, porque es una mujer que, aparte de tener un conocimiento extraordinario sobre lo que es su cultura, que es la cultura maya, sobre su país Guatemala, sobre lo que es el colonialismo español y sobre lo que es el sistema neoliberal que tenemos actualmente, ¿no? Pues una mujer que participa de lleno en el día a día de la búsqueda de justicia por parte de los colectivos mayas en Guatemala, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante mostrar la vida y la obra de esta mujer, ¿no? Como esto partía del departamento francés, yo lo que he hecho ha sido que todas las referencias sociológicas, filosóficas, antropológicas que ella tiene, que son normalmente autores mayas o autores estadounidenses, porque ella obtuvo una beca Fulbright en Texas, en Austin, lo que he hecho lo que hice después fue buscar algún tipo de soporte metodológico que tenga que ver con el departamento de Filología Francesa, y ahí buscando encontré a una filósofa, una escritora, que es profesora en la Universidad de Toulouse, que se llama Marie-Agnès Palaisie, y que hace una interpretación extraordinaria de una filósofa, para mí, de las más impactantes dentro de mi conocimiento, que no es mucho, en el tema de la filosofía feminista, que es Rosy Braidotti, que es postestructuralista y postmodernista, ¿no? Entonces, bien, yo, como soy un poco exagerado y no calculé bien los tiempos, me había preparado una cuestión como de 17 páginas y voy a tener que acortar, ¿no? Me pasa un poco como a ti, ¿no? La introducción en este caso era muy grande, pero claro, es que yo voy a hablar de su vida, ¿cómo no voy a hacer una introducción muy extensa? Si el relato es su vida, ¿no? Su obra y su vida, ¿no? Que es parte, ¿no? Entonces, bueno, voy a leeros cosas y voy a resumiros cosas también, ¿vale? Bien, entonces, claro, ella es de una región que se llama, un departamento que se llama Quetzaltenango, que está en la frontera con México, en el oeste de Guatemala, ¿vale? Bien, entonces, eh, ella nació en el año 1965, es hija de una mujer, de una familia maya, y su idioma es el quiche, ¿no? Su madre, por ejemplo, el primer idioma de la madre es el quiche, y el castellano lo habla más o menos, pero no lo escribe. O sea, no escribe ni lee en castellano, ¿no? Entonces, la obsesión de su madre era que ella y sus hermanas estudiaran español, porque la madre era comerciante y el padre trabajaba fuera, trabajaba en Ciudad de Guatemala y venía los fines de semana. Entonces, ella, lo que quería la madre es que las hijas estudiaran perfectamente el español en la época de escolaridad, de primaria, que lo escribieran y lo leyeran perfectamente y que se incorporaran al negocio, ¿no? La visión, su cultura, era la cultura maya, ¿no? Esa era su método de crianza. La mujer tenía ya el destino de sus hijas, ¿no? Pero ella
siempre le había gustado estudiar, ¿no? Y entonces a ella lo que ella quería hacer era estudiar, terminar la escolaridad y después estudiar magisterio, ¿no? Aunque la madre le decía que no comprendía que quisiera estudiar magisterio cuando ella en 2 días sacaba el mismo salario de un maestro durante un mes, ¿no? Bien, entonces, a los 5 años comienza su escolaridad. En su escolaridad, por supuesto, como ella es maya, ¿no? Sufre ciertos abusos por parte de la dirección del colegio. En tercero de primaria sufre acoso sexual por la parte de un profesor, ¿vale? Que ella nunca denuncia a los padres por un temor claro, ¿no? Si le dice a los padres que ha sufrido acoso sexual, pues posiblemente el padre tuviera algún tipo de violencia física con el profesor y le acabaran expulsando, no podría terminar su escolaridad. Y si se lo confesaba a su madre automáticamente le va a sacar del colegio. Con lo cual, ella quería continuar con su educación y su formación, y entonces por eso no dijo nada, ¿no? Bien, entonces, la lengua quiche, ¿vale? Que es una lengua mayense que se habla en Guatemala. Hay 1 millón de personas que lo hablan, 7,5% de la población, y medio millón en México, que eso es el resultado de todos aquellos que emigraron cuando hubo lo que se considera la Guerra Civil Guatemalteca, ¿no? Que es un conflicto armado con la guerrilla que duró desde el año 1960 al año 1996, ¿vale? Bien, entonces, ella eh, termina la escolaridad y se gradúa de maestra en el año 1983, ¿vale? Bien, entonces, cuando se gradúa, la madre quiere que se incorpore al negocio y que deje ya de estudiar. Ella no quiere, y entonces irónicamente dice que gracias al machismo, ¿no? Gracias a que el padre estaba de acuerdo con ella, la madre acató la decisión del padre, que era que ella continuara estudiando eh, por las tardes, por las noches, y que siguiera trabajando también con la madre, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces ella eh, se graduó de maestra en el año 1983 y después, en 1984, pasa a estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Cuando ella va a la facultad de estudiar ciencias de la comunicación, el conflicto armado era un conflicto muy importante y entonces uno de los blancos del ejército eran las universidades, lógicamente, ¿no? Entonces había secuestros de profesores, secuestros de alumnado, asesinatos, movilizaciones, protestas, o sea, era muy convulso. Los padres tenían mucho miedo y entonces llegaron a un acuerdo en el que ella no iba a formar parte de ningún grupo político. Y aparte, ella cuando iba a estudiar a la universidad ocultaba siempre su origen maya, entonces ella vestía siempre con ropa occidentalizada, con vaqueros y con zapatillas, con tenis, y nunca llevaba ningún documento que pudiera justificar que era estudiante encima, ni carnet de estudiante, ni nada que la vinculara con el mundo estudiantil. Entonces, cuando le preguntaban en el autobús que a qué iba a la ciudad, pues ella decía que a cuidar niños de las familias que vivían allí, ¿no? Un poco para que entendáis la dificultad que supuso para ella en aquella época, ¿no? Estudiar en la universidad, ¿no? Durante esos estudios universitarios, pues ella tuvo acceso a muchos estudios antropólogos, de antropología, sociología, psicología, filosofía, que le interesaban sobre su pueblo, sobre el pueblo maya, ¿no? Sobre también cuál era la posición de los indígenas en Guatemala, ¿no? Bien, entonces, en el año 85 eh, termina e ingresa en Prensa Libre como becaria, ¿vale? En el 86 se casa, en el 87 tiene una hija, ¿vale? Y del 87 al 88 se retira del trabajo y de la universidad. Bien, en el 89 se da cuenta de que tiene dos caminos. Uno, que es aguantar a un esposo cuya prioridad era el alcohol y la fiesta, y el otro, ser una mujer independiente económica y emocionalmente hablando, ¿no? Bien, entonces, en el 89 trabaja en el periódico de la Cámara de Industria de Guatemala, que allí se da cuenta de cómo la élite utiliza, la cúpula empresarial utiliza los medios de comunicación
para defender sus intereses y sus privilegios, lógicamente, ¿no? Porque aquí hay una cosa clara, ¿no? Cuando hablamos de poscolonialismo, estamos hablando de un contrapoder, ¿no? Claro, y entonces el poder hegemónico intenta conservar siempre su hegemonía, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bien, entonces ahí leyó también a Rigoberta Menchú, que fue premio Nobel, ¿no? La conocéis toda, ¿no? Una mujer también muy activa. Y cuando ella estaba en prensa libre, cuando en el 92 le dan a Rigoberta Menchú el premio Nobel, ¿no? La prensa, su revista en cuestión, no era partidaria de darle mucha difusión a esa noticia, porque para la élite sería que Guatemala se pusiera a nivel mundial como ejemplo de un país vinculado al mundo indígena. Y eso a la élite que suele ser mestiza, no le gustaba, ¿no? No estaba de acuerdo con ese tipo de planteamientos, ¿no? Bien, entonces, cuando ella está trabajando, ¿no? Y entonces le proponen que asuma la dirección de Revista Amiga, que era un semanal que tenían en el periódico, que iba a cerrar, ¿no? Entonces se lo proponen por cuestiones por intereses económicos, ¿no? Tenían confianza en que ella reflotara esa revista, ¿no? Bueno, pues cuando ella accede a la dirección de esa revista, más del 50% del equipo de redacción y de diagramación renuncia, ¿no? No podía soportar tener como directora a una mujer maya, ¿no? ¿No? Era algo que ellos no podían soportar, ¿no? Bien. Entonces, en el 93 gana una beca para estudiar periodismo durante un verano en la Universidad Internacional de Florida, ¿no? Y cuando termina, vuelve al Consejo de Prensa Libre y propone un proyecto para modernizar un periódico regional que era Quetzalteco, que era el que había en su región, ¿no? Y entonces lo aprueba, ¿no? Vuelve a su ciudad y ahí se enfrenta a una ciudad racista, ¿no? Cuando ella toma un mando de dirección, cuando toma un cargo importante, se enfrenta a una ciudad racista que no acepta que una mujer de su proveniencia, ¿no? Ocupe ese tipo de lugares, ¿no? En su cultura, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en aquella época el porcentaje de indígenas en Guatemala era del 55% y el 45% eran mestizos, ¿no? Pero no se mezclaban, lógicamente, ¿no? Bien, entonces, incluso el alcalde de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Mazatenango, pidió al director de prensa libre, a los propietarios, que la despidieran, ¿no? Cosa que no consiguieron porque ellos la conocían bien y tenían confianza en su trabajo, ¿no? Bien, durante esos años que estuvo en esa revista, pues observó con claridad la opresión que sufre el pueblo maya, el pueblo indígena, la diferencia que existe entre lo urbano y lo rural, ¿no? Eh, y, y entonces empieza a hacer reportajes y se da cuenta de que le falta profundidad para comprender toda la complejidad que conlleva el tema indígena en Guatemala, ¿no? Entonces, en 1994 empieza un programa de antropología y etnología que la Universidad de París 8 impartió en la Universidad del Valle en Guatemala, ¿no? Empieza ese programa y después, a pesar de su nivel básico de inglés, obtiene una beca Fulbright en Estados Unidos, que por cierto fue la primera mujer maya que consigue una beca Fulbright, ¿no? Bien, entonces, cuando, cuando le dan la beca, cuando otorgan la beca, ella tiene un temor, ¿no? Su temor era si el imperio, ¿no? Ese imperio que mm, provocaba cierta desigualdad, ¿no? En su país, en el continente, o en Latinoamérica, mejor dicho, ¿no? Le iba a permitir desarrollar una educación crítica, ¿no? O la convertiría en una mera portavoz de su política, ¿no? Bien, entonces se acerca a la teoría feminista de diferentes corrientes, ¿no? Que le ayudaron a profundizar en la situación de las mujeres quiche y se dio cuenta de que esa beca la podía aprovechar para hacer un proyecto que fuera bueno para la comunidad indígena de Guatemala, ¿no? Bien. Entonces, ella
reflexiona en su investigación sobre los privilegios que un pequeño grupo de indígenas educados y comerciantes poseían, como era su caso, ¿no? Y si era posible trascender a los intereses de clase y asumir un compromiso con las demandas de los indígenas pobres, los cuales constituyen la mayoría de Guatemala, ¿no? Bien. Entonces, durante estos años trabaja con diferentes organizaciones y conoce los problemas indígenas y una de las primeras críticas, ¿no? Que era la desconexión que había entre los indios o los indígenas rurales y los que estaban en el movimiento maya en la capital, ¿no? Bien, entonces ella propone a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la CONIC, propone trabajar con ellos durante su propuesta de investigación, ¿no? Sobre su trabajo de investigación, ¿no? El director de la CONIC la conoce en persona, pero durante un tiempo le da evasivas, no lo termina de responder hasta que finalmente le declinan la propuesta, ¿no? Le dicen que no le permiten trabajar con ellos porque habían tenido una mala experiencia con otra investigadora que había publicado datos comprometidos sobre esta organización, ¿no? Y entonces ella prosigue, ¿no? Prosigue reuniéndose con colectivos y, y durante esos años de investigación, esos años de activismo, ¿no? En el que ella se promueve, también son años en los que ella se va separando un poco de su entorno familiar, ¿no? Ya que la madre nunca no veía con unos ojos, ¿no? Su trabajo de antropóloga, no lo entendía bien, que ella tuviera que hacer ese tipo de cosas, que tuviera que viajar continuamente, que no tuviera ingresos económicos en esa etapa y además ciertos hábitos que ella había tenido, que ella había adquirido, como por ejemplo el hecho de correr, de salir en bicicleta o de tener ropa deportiva, que ella creía que eran deshonestos y no era un buen ejemplo para su hija y para la comunidad, para la mujer maya, ¿no? Dentro de su comunidad, ¿no? El declive ya fue, ¿no? Cuando ella se divorcia, porque ese mismo día su madre la echa a ella y a su hija de su casa, ¿no? Aunque finalmente llega a un acuerdo y a un entendimiento, ¿no? Finalmente llega a un acuerdo y un entendimiento con la familia. Bien, después del rechazo de la CONIC, ella habla con la directora de la Tierra Interdiocesana y esta le propone trabajar con la coordinadora campesina marquense Madre Tierra, ubicada en el departamento de San Marcos, ¿no? Vale, bien. Entonces, allí emprende diferentes viajes, conoce muchos miembros de diferentes índoles, antropólogos, religiosos, ¿no? Que colaboran con esa cooperativa. Y entonces en esos viajes un cuadro se repetía continuamente, ¿no? Mujeres y niños con severos niveles de desnutrición, ¿no? Ahí conoce otra comunidad donde el 90% de los hombres se marcharon cuando se cerraron las fincas del café, ¿no? Ahí hay un problema, ahí hay una problemática muy grave, ¿no? En ese entorno, ¿no? Que causó el tema de la guerrilla, ¿no? Y es que cuando con la globalización el café se va a otros países, ¿no? Se cierran fincas del café en Guatemala y entonces muchos trabajadores que vivían en condiciones paupérrimas, pero tenían trabajo en esa finca, se quedan sin absolutamente nada, ¿no? Entonces, suben los índices de pobreza, ¿no? Entonces ellos lo que reclaman es territorio que poder cultivar para poder sobrevivir, ¿no? Bien, entonces, cuando en esa comunidad que ya conoce, ¿no? Por San Marcos, el 90% de los hombres se marcha a México, ¿no? Para buscar un sustento, ¿no? Y entonces, cuando ellos se van, provocan el abandono de mujeres y niñas mayores de 14 años, ¿no? Esas mujeres y niñas no tienen con qué, esas familias no tienen con qué vivir, con qué subsistir, ¿no? Entonces, esas mujeres y esas niñas mayores de 14 años acaban emigrando también a México, pero para ejercer la prostitución y poder así alimentar a su familia, ¿no? Ayudar a su familia. Sí, ¿no? No sé cuánto vamos, voy a ir un poquito más. Vale, bien, entonces ellos proponen al gobierno un acuerdo
para esa problemática del café, ¿no? Bien, y entonces cuando tienen ese encuentro con el gobierno le dice que sí, que va a mediar, pero al final no media ni entre los finqueros ni entre los indígenas, ¿no? Bien, finalmente, después de esa reunión, un grupo digo esto porque es un detonante, es algo importante en su vida y su obra, un grupo de 15 personas van a tomar una cerveza para comentar, evaluar un poco lo que ha pasado con el gobierno, ¿no? Y entonces se dirigen a una taberna que se llama El Tarro Dorado, ¿no? Bien, en El Tarro Dorado, en el año 2002, bueno, pues van todos, se disponen todos a tomar la cerveza y entonces entran todas sus compañeras, pero la persona que estaba allí en la puerta le dice que ella no puede pasar con ese traje que lleva, ¿no? O sea, con esa identidad cultural que ella tiene en maya, ¿no? Ella se queda atónita, como hay compañeras que la acompañan, no dan crédito a lo que está ocurriendo, le dice que le repita lo mismo, se lo vuelve a repetir y le dice que no está autorizada a entrar, ¿no? Entonces, claro, ahí hay varias abogadas y entonces denuncian a la compañía y es la primera vez que se visibiliza, ¿no?, el tema del racismo desde un punto de vista bastante evidente, ¿no? El juicio lo pierden el 5 de junio del 2002, bueno, pierden el juicio porque no había ninguna ley, ¿no?, que amparara ese tipo de demanda, ¿no?, racial con el tema de los indígenas en Guatemala, ¿no? Bien, voy un poco acortando. Finalmente, ella sigue con su trabajo cada vez más activo en el tema racial, ¿no? Ella estaba un poco más con el tema feminista, pero se mete más en el tema racial a raíz de ese incidente, ¿no? Empieza a dar charlas, conferencias, se mueve mucho por el país y finalmente puede trabajar con la CONIC y termina haciendo su tesis, ¿no? Bien, vamos a un punto importante. Bien, vale. Esto es un peritaje cultural que está publicado por la Universidad del País Vasco, ¿no? Cosa que me parece que es un orgullo, ¿no?, que esta universidad haya colaborado con esto, ¿no? Lógicamente no es el mismo que se presentó en el tribunal, pero porque ella lo redactó, ¿no?, para que fuera un trabajo. Pero esto lo podéis buscar por internet, es muy interesante, es muy cruel también, porque narra la vivencia de 15 mujeres mayas durante este conflicto armado en Sepulzarco, ¿vale? Y en él, pues, narra toda la violencia que sufren. A todos los maridos los mataron, a todos los esposos de estas mujeres los mataron, de esta comunidad de Sepulzarco, porque ahí se estableció el ejército, porque los finqueros pidieron ayuda, porque los indígenas se estaban rebelando, los campesinos se estaban rebelando, y entonces el ejército se sitúa allí, ¿no? Un destacamento del ejército se sitúa allí. Matan a todos los esposos, que es una de las partes de la fuente de financiación, y le destruyen absolutamente todas las pertenencias. Le queman todo, la casa, los animales, las tierras, absolutamente todo. Las dejan sin nada, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que a muchas de ellas las matan también, a muchas de ellas las obligan a servir en el destacamento y las violan sexualmente, individualmente y en grupo durante muchísimo tiempo, ¿no? Muchas se van a la montaña, pero claro, en la montaña no tienen nada con lo que alimentarse y ahí fallecen algunos de sus hijos, ¿no? De hecho, una de las señoras que narra lo que ocurre aquí cuenta como su hija embarazada, ¿no?, delante de ella, un soldado le arranca el feto delante de ella y después la asesina delante de la madre, ¿no?, que ya había perdido algún hijo más. O sea que son historias muy crueles, muy duras, eh, de lo que es el abuso, ¿no? El abuso cometido. Entonces es muy interesante porque esto se visibiliza. Finalmente ganan el juicio contra dos comandantes. Y ella participa de lleno en la elaboración del peritaje cultural, ¿no? Ella entrevista a las mujeres. Imaginad lo duro que fue para esas mujeres narrar todo lo acontecido, porque muchas de ellas tienen traumas no solamente psicológicos, sino también físicos, porque muchas sufrieron muchas enfermedades, le pegaron enfermedades venéreas, tuvieron todo tipo de problemas de todo tipo por la violencia que sufrieron durante muchísimo tiempo. Algunas rehicieron su vida, o sea, tuvieron otro marido y otros hijos, pero no
no consiguieron tener una estabilidad emocional, ¿no? Y sufren secuelas muy importantes, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto lo podéis buscar por internet, es muy interesante, os lo aconsejo que lo veáis, ¿vale? Después, el Estado creó, ¿no?, para estas mujeres lo que se llama el PNR, el Programa Nacional de Resarcimiento, que fue una pequeña ayuda económica, pero que eso no sirvió para nada, ¿no? Finalmente perdieron o sea, el Estado perdió el juicio, ganaron estas personas y, bueno, se puso de evidencia, fue un gran triunfo ante el racismo contra las indígenas, ¿no?, y contra las mujeres, ¿no?, que era el último eslabón, las que más opresión y mayor violencia sufrieron, ¿no? Porque si a los esposos le quitaron la vida, a los indígenas le quitaron la vida, a ellas le quitaron absolutamente todo, ¿no? Bien. Bien, entonces el feminismo en la obra de Irma Alicia es una mujer muy activa, muy comprometida y que tiene muchas publicaciones, ¿eh? Muchísimas, tiene muchísimos artículos que publica y tiene varios libros, ¿no? Como La justicia nunca estuvo de nuestro lado, que es esto, El peritaje cultural, ¿no? Lunas y calendario, Pueblos indígenas, bueno, ahora, pues a través de sus obras siempre hay un protagonismo importante de la mujer, ¿no? Y de las mujeres indígenas en este caso, ¿no? De las mujeres mayas. Bien, entonces, aquí ella publica, ella presenta un trabajo colectivo con otras colaboradoras, con otras investigadoras y 35 mujeres mayas de Baja Verapaz, en Guatemala, ¿no? Y con esas 35 mujeres hacen un estudio de cómo pueden aportar, cómo pueden ayudar a exigir justicia por parte de ese colectivo, ¿no? Y eso lo presentan al premio Berta Cáceres, que Berta Cáceres fue una activista hondureña que fue asesinada, que se creó ese premio para justamente visibilizar y premiar todo aquel trabajo de ayuda a las mujeres indígenas en América Latina, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí ella presenta diferentes metodologías feministas, presenta varios expertos, pero yo me he saltado esa parte que lo podéis consultar porque su trabajo está muy claro y muy bien escrito, muy comprensible. Y entonces quería conectarlo con una teoría que yo cuando lo leí me pareció muy apasionante y muy interesante, al igual que complicado, que es el tema del sujeto nómada, ¿no? Del sujeto nómada. Bien, vale. Bien, entonces estoy aquí pasando, pasando páginas, pasando aquí. Bien, a ver si conecto con. Vale. Bien, entonces en el sujeto nómada yo doy con Braidotti y doy también con María Áñez Palissy, que interpreta la obra de Braidotti, ¿no? Bien. Lo interesante de ella es que ella no solamente lo interpreta, sino que ella lo aplica a la literatura cibernética en México. ¿Por qué? Porque ella ve que en México hay un aumento mm, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que además se está, vamos a decirlo de alguna forma, blanqueando con una cosa que vamos a vincular también a la literatura, ¿no? Como estos departamentos filológicos, que es una cosa que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Que esa posición de antihéroe, ¿no? Que es una mezcla de cuestiones de héroe y villano, ¿no? Y que resulta muy interesante y atractivo, ¿no? A cierto público hoy en día, ¿no? Y entonces se está encontrando con que ese personaje del narco, ¿no? De la mafia que actúa en América Latina, ¿no? Se le está blanqueando y incluso se está justificando esos asesinatos bárbaros que cometen y esos abusos que cometen contra las mujeres, ¿no? En aquel ámbito, ¿no? Y entonces ella utiliza, para contrarrestar eso, utiliza la posición del sujeto nómada, ¿no? Del nomadismo, ¿no? Y aquí os lo voy a leer y voy a intentar explicaros en la medida de lo posible, ¿no? Porque es un poco complejo, ¿no?
Bueno, Mariáñez propone el nomadismo filosófico de Bredoti para entender la literatura como representación de la realidad que reproduce las estructuras sociales en América Latina, con la subida de la violencia consecutiva y la consolidación del patriarcado. El nomadismo filosófico tiene como objetivo fundamental, a largo plazo, una organización no jerárquica de las relaciones humanas y la construcción de un contraarchivo. Para llegar a eso hay que partir de un nuevo concepto de sujeto del saber y del poder, que dicta las leyes y las normas para mantener la cohesión de la sociedad y del Estado. Claro, ella propone una ruptura en realidad, ¿no? Si todo el machismo está en la estructura, habrá que cambiar la concepción del saber, porque el saber es el poder, ¿no? Y el que tiene el saber es el que tiene el poder, y el que tiene el poder es el que dicta las normas, ¿no? Luego hay que construir un nuevo objeto de saber, ¿no? Bien. Entonces, el sujeto nómada se construye sobre el rechazo de las identidades naturalizadas y la afirmación de un nuevo modo de subjetivación que comporta una conexión entre epistemología y política. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque ella habla de subjetivación y no de subjetividad. Ella habla de epicidad y no de identidad. ¿Por qué? Porque identidad es uno mismo y eseicidad es el otro, ¿no? Es el arte ego, ¿no? Es el arte, perdón, es lo otro, ¿no? La construcción sobre el otro, sobre lo diferente, ¿no? Y la subjetividad trata del cuerpo, la subjetivación incorpora lo que sería la historia y el contexto, ¿no? Y esto es algo muy importante porque para ella lo importante aquí es el pensamiento corpóreo, ¿no? Que es algo que para ella es fundamental con el tema del uso sexual por parte del patriarcado, ¿no? Del falococéntrico, ¿no? Bien, entonces, mm, bien, entonces ella sigue diciendo el universalismo falsamente neutro y la metafísica se han agritado con las reivindicaciones de legitimación de sujetos hasta entonces minoritarios, ¿no? Sexualmente, socialmente y políticamente. Y con la emergencia de sujetos transnacionales, ¿no? Ella define al europeo como transnacional, ¿no? Ya una persona que tiene una mezcla de culturas, ¿no? Que está en varios países, ¿no? Bien. Mm, no sé si Es que ya. hay otra persona. Vale. Bueno, bien, por último, decir, ¿no? Ella va un poco contra. Ella aboga por esta construcción del sujeto nómada, ¿no? Que no va con el universalismo, sino todo lo contrario, sino que se basa en lo diferente, ¿no? En la construcción de lo diferente, y que tiene que ver con una. Cuando habla del sujeto nómada, no se refiere a un sujeto que viaje, sino se refiere nómada en la construcción, en la experimentación continua, ¿no? Y que tiene movimiento, ¿no? Entonces, bueno. Creo que voy a dejarlo un poco aquí porque si no me voy a alargar muchísimo más. Esto también lo aconsejo muchísimo, me parece súper interesante porque creo que es algo que puede ayudar a la comprensión de el feminismo y del postcolonialismo, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Bueno, No sé si.